Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Ricard y soy médico de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Clínic de Barcelona y os doy la bienvenida a este nuevo webinar organizado por GETECO y patrocinado por Pfizer, a quien desde ya les agradezco desde luego su soporte y toda su implicación en la docencia y en la formación continuada en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el webinar de hoy trata sobre un aspecto que me parece muy esencial en el manejo integral de la enfermedad inflamatoria intestinal y que alguna vez pues nos olvidamos de él, y que es la transición de esos niños diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica, que se hacen adultos y que tienen que pasar al cuidado de una unidad de inflamatoria de adultos. Y para hablar sobre este tema, contamos hoy con dos ponentes de excepción que tienen una gran experiencia sobre el tema y que desde luego no necesitan presentación porque son de todos vosotros conocidos. Es el doctor Javier Martín de Carpi. Él es jefe de servicio de gastroenterología, patología y nutrición del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y presidente además de la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Y el doctor Luis Menchen, médico adjunto del Servicio de Patología Digestiva del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y ellos nos van a dar su particular visión y lo harán pues desde el punto de vista del pediatra y del gastroenterólogo de adultos sobre estos programas de transición y qué puede implicar la transición en el cuidado de nuestros pacientes. Y al final de las presentaciones abriremos un turno de preguntas que podréis ir haciendo desde la aplicación, pero también os pido desde ya que si a lo largo de las charlas os surgen dudas o preguntas, empecéis ya a teclear y a enviarlas por la aplicación. De manera que sin más introducción, dejo la palabra a Javier, que nos hablará de la transición desde el punto de vista del pediatra. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Elena, por tus palabras y por tu introducción. Muchas gracias también a GETECO y a Pfizer por invitarme a hablar. Es un placer, es un verdadero placer estar con vosotros aquí, compartiendo esta tarde, hablando de transición y además con dos amigos como son Elena y Luis. Bueno, a mí me ha tocado obviamente dar el punto de vista del pediatra sobre la transición. Bueno, ¿qué es transición? Estoy seguro que todos habéis oído hablar mucho de la diferencia entre transición y transferencia. La transición se define desde hace muchos años como el movimiento planificado y con un fin determinado de los adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas desde un sistema de salud centrado en el niño a otro orientado a los cuidados del adulto, ese paso cuando se hacen mayores. Y su objetivo debería ser facilitar la continuidad en la asistencia, que incluya la normalización del desarrollo emocional y social y la adquisición de unas habilidades. Y lo que comentábamos, la transferencia es diferente, la transición es diferente a la transferencia. La transición es un proceso que lo que busca es aportar o que el paciente tenga una mayor responsabilidad respecto a su enfermedad y al tratamiento, que se convierta en una parte importante del cuidado de su enfermedad, mientras que la transferencia realmente es el momento, es el paso desde un sistema de salud pediátrico a un sistema de adultos, es decir, es el final de ese proceso y deberíamos tener constancia de que lo importante es el proceso previo y no únicamente el momento final. ¿Por qué es importante la transición de una enfermedad pediátrica crónica? Pues obviamente porque no tenemos todas las mismas necesidades y los jóvenes cuando alcanzan la madurez, sus necesidades médicas y psicológicas y sociales y familiares, etcétera, pues cambian, ¿no? Además, existen diferencias importantes entre la asistencia pediátrica y la del adulto en general, y luego probablemente el doctor Menchen también hablará un poco de esto, ¿no? Es decir, son asistencias muchas veces diferentes. Es necesario adaptarse a la nueva realidad por parte del paciente y también de los familiares, y un programa de transición estructurado se ha demostrado que tiene efecto positivo en cuanto a resultados clínicos y psicológicos de muchas enfermedades o de una variedad de enfermedades crónicas pediátricas, como pueden ser la diabetes, como pueden ser pacientes trasplantados renales, como puede ser la oncología pediátrica, etcétera, etcétera. Y además yo creo que cuando me
me toca un poco hablarlo desde el punto de vista pediátrico, es que es un poco viene dentro de nuestra formación pediátrica, ¿no? Es decir, nosotros somos como responsables de la salud global o de la asistencia global del niño y del adolescente desde el momento en que participamos en su nacimiento prácticamente hasta que les damos de alta cuando se hacen mayores, ¿no? Y obviamente tenemos que facilitar el paso, ese paso adultos en la situación óptima física, emocional y social. Somos conscientes, especialmente nosotros los pediatras, que el proceso de una enfermedad crónica puede condicionar procesos fisiológicos cruciales, como puede ser el crecimiento o la maduración sexual, y que tenemos que preservar esos momentos, ¿no? de los picos de enfermedad o de actividad de la enfermedad. Y además somos conscientes, yo creo que todos, que la organización sanitaria en general, pues a veces no siempre asegura una cobertura lo más adecuada posible al adolescente, ¿no? Es esos pacientes que creemos que aún podrían estar bajo los cuidados de una unidad pediátrica y que por organización del hospital o del centro o del sistema pues tienen que pasar a adultos demasiado rápido, o hay formas o hay pacientes en que en urgencias se tienen que ver por sistemas de adultos simplemente porque han traspasado una edad mientras lo siguen viendo los pacientes pediátricos. Es decir, somos conscientes todos de que hay cosas que no acaban de estar del todo bien dentro del sistema sanitario. Llevamos mucho tiempo hablando de la transición en el paciente pediátrico y eso es una cosa de hace mucho tiempo, pero un poco lo que quiero reflexionar con vosotros es decir, ¿tiene sentido hablar? ¿Realmente es importante? Pues yo creo que obviamente sí, ¿no? La inflamatoria pediátrica, aparte de ser la enfermedad a la que todos vosotros probablemente que asistís a este webinar es la más importante de vuestra práctica diaria, pues es un paradigma de enfermedad crónica, ¿no? Tiene larga evolución, potencialmente debilitante, cursa en forma de recaídas y periodos de remisión, exacerbaciones inesperadas, importante morbilidad, implicaciones sociales, psicológicas, incluso en la familia. No os estoy descubriendo nada nuevo que en vuestra práctica no seáis completamente conscientes de ello, ¿no? Pero yo creo que por esa importancia, es decir, la transición en esta enfermedad debería ser uno de los objetivos principales para los profesionales pediátricos. Y digo un poco más, no solo para los pediátricos, sino también para los de adultos, para los médicos de adultos. Debería ser un objetivo principal y capital dentro de todos los que nos dedicamos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Los objetivos, pues son fáciles de entender. Mejorar el conocimiento de la enfermedad, normalizar el desarrollo del paciente, promover la independencia, la responsabilidad, la autoconfianza, la autoestima, la adherencia al tratamiento, que es muy importante, proveer de un ambiente adecuado para esos cambios y planificar objetivos a largo plazo y hábitos saludables. Es un momento ideal también para promover determinados hábitos de vida saludable para un futuro, ¿no? Siempre esto, la infancia y la adolescencia siempre es un buen momento para ello. Y además, si la transición falla en esta o en otras enfermedades, pues obviamente se ha demostrado que puede haber retrasos en la recepción de una atención médica especializada o apropiada, pérdida en el seguimiento, fallos en adherencia y obviamente lo que también no deja de ser importante, un aumento en la utilización de recursos sanitarios, hospitalizaciones, asistencia a urgencias, ingresos, cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, simplemente para empezar a hablar, la transición debería ser una prioridad y yo creo que además es un índice de calidad de la asistencia. Y como os digo antes, es decir, debemos verlo no solo como algo beneficioso, sino además si no lo utilizamos y lo aprovechamos puede ser una oportunidad perdida para reforzar pues, aspectos psicológicos, aspectos de hábitos saludables de vida, educación sexual. Es decir, nosotros los pediatras muchas veces estamos acostumbrados a tratar a niños pequeños y hay determinadas cosas como hábitos tóxicos, como contracepción, como sexualidad que no tratamos porque no estamos muy acostumbrados. Yo creo que es un buen momento también para tratar todos estos temas que al final son temas de salud importantes para el paciente. Siempre nos gusta hablar, ¿no? Los científicos, las exposiciones que hacemos de la evidencia de la vida real, ¿no? Y esto probablemente también Luis también lo tiene reflejado, yo creo, ¿no? Que los estudios que hay o las publicaciones que hay es que dista mucho de ser la transición que normalmente hay publicada o los datos distan mucho de ser los ideales. Y en esta encuesta a profesionales sanitarios de adultos, a médicos de adultos, pues veían que hasta casi un 70% de los pacientes pediátricos que les llegaban con un diagnóstico previo no sabían prácticamente explicar sus tratamientos, los que habían llevado, ¿no? Y tampoco podían contar muchas veces ni las dosis que llevaban de tratamientos, ni incluso saber aspectos básicos de su enfermedad, cuándo habían cambiado de tratamientos, cuándo habían sido ingresados, cuándo habían sido hospitalizados. Incluso hasta el 50% de los pacientes les llegaba sin un informe adecuado, ¿no? Es decir, muchas cosas mejorables en la transición y en la comunicación entre los pediatras encargados de la inflamatoria y los adultos encargados de la inflamatoria. Pero obviamente estos datos son un poco antiguos y probablemente esperemos que con todo lo que estamos haciendo lo mejoremos.
Un programa de transición exitoso debería promover la continuidad, mejorar el conocimiento de la enfermedad, mejorar la adherencia al tratamiento, potenciar el manejo independiente de la enfermedad y trabajar la confianza en el nuevo equipo de asistencia de adultos. Todo ello con el objetivo de mejorar o mantener un adecuado control de la enfermedad. Si analizamos todo esto, deberíamos saber cómo cada uno de nosotros podríamos mejorar estos ítems, ¿no? Es decir, qué hacer para mejorar estos ítems. ¿Quién debe participar en la transición? Pues está claro que el paciente es el foco fundamental, que tiene que adquirir responsabilidad y habilidades de autocuidado. La familia es muy importante en la atención pediátrica y en este proceso le tenemos también que implicar porque va a haber un cambio, tienen que aceptar un cambio de rol importante, han sido los interlocutores, han sido las personas implicadas, han sido las personas decisivas, han sido los que se han preocupado de la enfermedad, ¿no? Y ahora vamos a vamos a cambiar, ¿no?, el foco de nuestra atención y vamos a centrarlo más en el paciente. Obviamente el pediatra tiene que facilitar la transición, promover esa adquisición de habilidades y proporcionar la información y capacitar a paciente y familia. El gastroenterólogo de adultos tiene que también facilitar ese cambio, que sea lo menos traumático posible y facilitar, como digo, ese paso a otro tipo de atención diferente. Hay un cambio de roles, hay que vencer resistencias que podemos tener. Cuando el pediatra nos planteamos cómo desarrollar el programa de transición, visto desde el punto de vista pediátrico, tenemos que conseguir que el paciente esté preparado para la transferencia, habiendo alcanzado habilidades específicas y conocimiento adecuado. Asimismo, que los padres o tutores o cuidadores estén también preparados. Y también tendríamos que intentar conseguir convencer que el gastroenterólogo de adultos esté preparado y correctamente informado en el momento del transfer. Eso obviamente no es labor nuestra, pero bueno, encontrar una buena comunicación con ese equipo de gastroenterólogos. Tenemos que trabajar la capacitación y la confianza entre todos, y eso es importante. Para poner en marcha el programa, pues tenemos que elegir el momento para la transición, reconocer las barreras y limitaciones que muchas veces van a impedir el desarrollo de un programa adecuado de transición, implicar a un equipo de adultos interesado en la transición, porque muchas veces, casi siempre, esto surge de la vertiente pediátrica o de la orilla pediátrica a la orilla del adulto, entender las necesidades del paciente y encontrar un modelo que sea factible, que es muy importante. Nadie debería dejar de hacer transición, lo que pasa es que tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Aquí os muestro, también se ha estudiado qué debemos pedir, qué debemos esperar de cada paciente según las edades. Y obviamente no es lo mismo si la transición la empezamos a hacer en un paciente preadolescente o adolescente a un paciente ya prácticamente adulto. Esto obviamente es una tabla de la asistencia en Estados Unidos que, como sabéis, el pediatra lleva hasta el adulto joven de 21 o 23 años. Y obviamente, pues la idea es que según la edad en la que vayamos introduciendo al paciente en el proceso, podamos ir pidiéndole determinadas cosas, que pregunte determinadas cosas, que pida citaciones, que pida recetas, que llame para la demanda de enfermedad, para que hable solo con nosotros, etcétera, etcétera, según la edad. El mejor momento para la transición, pues decimos que no es un evento, es un proceso, con lo cual debería ser planificado y aceptado por todos. Obviamente tiene que ser flexible, no podemos ser rígidos en cuanto a que por una simple edad o en un determinado momento, en unas determinadas características, tenga que hacerse sí o sí. Dependerá de los diferentes sistemas de salud y obviamente hay centros que aceptan a pacientes adultos a partir de 14, 16, 18 años, en dependencia de cómo está estructurado. Depende de la situación clínica del paciente y eso es verdad, porque deberíamos intentar hacerlo en el momento de mayor estabilidad del paciente y debería ir precedido de información acerca del proceso, enfatizando sus beneficios. No puede ser que la familia no sepa que los vamos a someter o los vamos a introducir en un programa de transición. Tiene que haber información y aceptación. Según todos estos parámetros o todos estos índices, pues obviamente el mejor momento deberá estar establecido entre una edad determinada, una madurez determinada, una independencia del paciente, que esté preparado para ser representante o representativo de sus propias decisiones, para estar preparado, para estar disponible en el centro de adultos para asumirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, pues obviamente es claro, todo lo que estamos diciendo, en una edad determinada, que sea maduro, que se preferentemente en una situación de estabilidad clínica y con una buena adherencia al tratamiento. Y tampoco voy a incidir mucho más en esto porque también lo sabéis todos. Hay una diferencia importante en la asistencia pediátrica y la del adulto. Si nosotros los de la asistencia pediátrica probablemente somos un cuidado mucho más envolvente, por así decirlo, mucho más paternalista, mucho más protector del paciente, invertimos mucho tiempo, intentamos dedicar a cada aspecto del paciente su tiempo determinado y su
su momento. Como pediatras generales que somos de formación, pues quizá asumimos un poco esa visión global, que va muy bien luego a la hora de establecer unidades multidisciplinares, ¿no? Esa visión global del paciente. El paciente no únicamente para nosotros es un tubo digestivo inflamado, sino que hay mucho componente, obviamente, como cada vez se hace más también desde adultos. Pero obviamente, por tiempos, por estructura de los hospitales, por circuitos, hay que reconocer que es diferente esa asistencia y hay que intentar adaptar al paciente a ese cambio. Las barreras organizativas pues también están descritas, ¿no? Más reconocidas desde el punto de vista pediátrico. Falta de financiación para poner en marcha estos proyectos, falta de tiempo y de espacio, falta de servicios de apoyo, demasiados pocos pacientes en muchos centros que pueden lastrar un poco el desarrollo de estos programas y falta de entrenamiento y formación probablemente del personal pediátrico, pero esto no debería ser una excusa, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar como especialistas en gastroenterología pediátrica en defender ante quien sea, ¿no? Que el peso específico relativo a la inflamatoria en las unidades nuestras pediátricas, aceptar que no siempre favorece la adecuada distribución de recursos. Obviamente no es difícil que nos den mucho recurso para una patología que sigue siendo cuantitativamente menor dentro de los pacientes que vemos, pero obviamente tenemos que defender, como digo, ante quien sea, que el menor número de pacientes no debería ir conjuntamente o conllevar déficits asistenciales en una enfermedad que requiere tanta dedicación. Los obstáculos, no os voy a describir nada nuevo. El paciente pues en un momento se puede sentir ambivalente porque en parte tiene reticencia a abandonar un ambiente familiar, pero también quiere ser tratado con independencia y poder tomar sus decisiones y no estar en un ambiente excesivamente infantil o paternalista. La familia, como hemos dicho, está muy acostumbrado a asumir responsabilidades y estar implicado y en parte les vamos a retirar un poco, a dejar de lado un poco ese papel tan preponderante. El gastropediátrico, y eso obviamente todos pecamos un poco podemos pecar de cierto miedo de que ese paciente pediátrico, quizá no del todo maduro, vaya a tener una asistencia adecuada dentro de un hospital diferente o una asistencia diferente. Y el gasto de adulto, y es verdad, probablemente no, el perfil de paciente o de familiar de paciente no es el que está acostumbrado a pacientes más independientes, más responsables, más que toman sus decisiones, menos demandantes probablemente, más maduros, al fin y al cabo. Y a veces pues esto lastra o dificulta un poco la asistencia en vuestro día a día. Y es verdad que también quizá no lo percibimos todos. Esto es llamativo porque no, según este estudio del año 2012, los pediatras gastroenterólogos le damos más importancia a la transición, probablemente porque lo vivimos más desde el punto de vista del paciente pediátrico, ¿no? Es decir, todos nuestros pacientes con inflamatorias son pediátricos, vemos un poco la dificultad y pues el adulto quizá no siempre ve o considera la transición tan importante. Obviamente hay excepciones y yo creo que cada vez lo veis le veis la misma importancia. Y lo que es muy importante es construir un buen equipo de transición, es decir, el mejor equipo, el equipo óptimo de transición entre profesionales del área pediátrica de adultos debería tener comunicación, deberíamos ser accesible, debería tener disposición por ambas partes, flexible y obviamente compartir esa empatía por el adolescente. Y obviamente los que estamos hablando aquí hoy nos conocemos muy bien, tanto Luis que va a hablar como Elena como yo, y sabemos que nosotros conocemos, ¿no? El otro partner que tenemos de nuestro equipo y que podemos hacer esto, ¿no? Porque es fundamental compartir objetivos y formas de trabajar. Es un aprendizaje mutuo, es decir, obviamente yo creo que nosotros aprendemos muchísimo de los gastros de adultos porque sois los que más tenéis experiencia en la enfermedad, pero también yo creo que los gastroenterólogos de adultos aprenden del pediatra porque realmente sabemos mucho más del paciente pediátrico, ¿no? En sí. Entonces yo creo que ese aprendizaje mutuo, pues esa expertise o esa pericia en la inflamatoria en el paciente combinado, pues puede dar unos resultados muy beneficiosos. Tenemos que implicar a paciente y familia. Es esencial entender la experiencia del paciente, toda su historia previa, todo lo que ha vivido a la hora de enfrentar el final ese de etapa, ¿no? Los miedos, las expectativas. Debemos perder tiempo en hablar con ellos y tranquilizarlos y darles seguridad. Debería ser siempre individualizada porque cada paciente va a tener diferentes habilidades, diferentes necesidades y hay que reforzar lo que significa la transición. Hay veces, yo me acuerdo cuando hablamos de transición con colegas nuestros, me decían eso de transición es que habláis, es que no sé qué, pero al final yo sí que les doy tal, y bueno, pues igual estás haciendo ya transición de una manera quizá no muy reglada, pero ya estás poniendo en marcha cosas, ¿no? O dar un poco de manga ancha al paciente y eso ya es transición, ¿no?
Hay diferentes formatos y yo creo que aquí estamos representantes de 2 centros que hacemos diferentes las cosas, pero hay diferentes modelos, o bien una consulta de transición conjunta o una consulta de transición específica que lleva un profesional en concreto y obviamente el que no debería ser esos centros que no tienen ningún tipo de transición, ¿no? Y eso deberíamos intentar evitar esto. Y también obviamente, de no funcionar bien un programa de transición, pues se han descrito resultados subóptimos en cuanto a transfers acelerados a los cuidados del adulto, permanencia en el medio pediátrico más allá del apropiado o una falta de conexión con el proveedor sanitario, lo que hace que al final, cuando el paciente llega al equipo de adultos, pues llega en peor condiciones, con una actividad clínica que no ha sido adecuadamente atajada quizá, y no en la mejor condición. Y obviamente esas variaciones de la forma de trabajar pues depende de los diferentes medios y las diferentes capacidades. Pero ya digo, ninguno debería ser una excusa para no poner en marcha un programa de transición adecuado a nuestra realidad. Y a mí me gusta poner mucho esto porque hay muchas formas de hacer madurar al paciente y obviamente hablar con ellos, sentarles en una consulta de transición es muy importante, pero hay muchas cosas que sirven a madurar y simplemente esta iniciativa que llevamos nosotros, que hicimos 10 ediciones, aquí veis la edición del 2019 que celebramos los 10 años de estas colonias de verano que financiadas por la industria pues logramos hacer, en el que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal preadolescentes y adolescentes pues estaban una semana como en unas convivencias normales, como en una campamentos normales y puede parecer una cosa, bueno, pues al final igual tú lo estás mismo separando y estigmatizando, pero realmente si supierais lo que les supone a estos niños eso, es decir, poder hablar tranquilamente de su enfermedad, cosa que te pone la piel de gallina cuando un paciente dice es que es el único momento del año que tengo para hablar de mi enfermedad, porque normalmente entre mis amigos más cercanos o mi pandilla no me encuentro cómodo para decir lo que me pasa, los problemas que tengo, los miedos que tengo. Es decir, con esto lo que quiero decir es que hay muchísimas cosas por hacer por los adolescentes para facilitarles esa maduración. 2 palabras de cómo lo hacemos en nuestro centro, que es una de las formas posibles. Como sabéis, nosotros somos un hospital en San Juan de Dios exclusivamente pediátrico, que tiene sus cosas buenas, pero el hándicap que tiene es que no tenemos en el mismo edificio ni cerca ninguna unidad de adulto y obviamente pues esto dificulta un poco, podría dificultar o ser un hándicap. Pero en nuestro hospital de adultos tenemos la suerte también, por otro lado, que es el Hospital Clínic, que no os voy a hablar de la unidad inflamatoria de Clínic porque no hace falta, pero obviamente pues no solo es un gran hospital, sino que además logramos conseguir un buen equipo y un gran equipo en el que desde el año 2008, y esto depende muchas veces del convencer a alguien, como digo, y encontrar tu partner que también tiene la misma motivación, pues lo llevamos haciendo y la verdad es que cuando Elena y yo lo hablamos, es decir, hace muchos años ya que hacemos transición, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que durante el último año y medio, esas visitas que viene el paciente con nosotros se hacen solas, son diferentes. Entra el paciente solo y hablamos con ellos y repasamos, ¿no? Es decir, se trata de que tengan conocimiento, información, que se responsabilicen, que tengan un papel activo en en la solicitud de consultas, en la demanda de las recetas, cambiar el rol de padres cuidadores que dejan de estar como presentes, obviamente siempre están presentes de alguna manera u otra al final de la consulta, pero no activamente, tenemos nuestro tiempo para hablar con el paciente, interaccionar con un nuevo equipo sanitario al final del proceso y los objetivos de futuro los he dicho ya, autocuidado, hábitos de vida saludable y autonomía. ¿Qué trabajamos en esas visitas iniciales con nosotros, con el equipo pediátrico? Pues repaso de la historia clínica, identificar los tratamientos actuales y pasados, identificar el equipo médico, identificar los signos de alarma, limitaciones, riesgos, contraindicaciones, informar sobre asociaciones de pacientes, recursos y la toma de responsabilidad, ¿no? Y esto es importante porque al final, cuando empezamos a hacer transición, nos damos cuenta que había niños que llegaban a los 16, 17 años y nunca les habíamos dicho que su Crohn era específicamente del ilion terminal y lo que suponía y que era la parte final del intestino, porque normalmente toda esa información la dábamos siempre a los padres. Incluso nunca les habíamos dicho que era malo fumar, porque a un paciente de 10 años, pues éramos muy naif y pensábamos que ese paciente no le teníamos que avisar de que no fumara. Obviamente, pues un error, ¿no? Lo que hacemos después de este proceso es un par de visitas conjuntas. La primera, el equipo del Clínic, que ahora desde hace unos años lo hacemos, viene Elena y viene Marta, la enfermera de su unidad, pues vienen a nuestro hospital y los visitamos conjuntamente, paralelamente, en una visita los médicos y en una consulta a los médicos y en una con las enfermeras. Y la última de todo este proceso, que yo creo que ya se vienen al Hospital Clínic, habiendo visto que se ha compartido la información, que todos conocemos la información, el equipo nuevo también le conoce, normalmente lo que hacemos es
uno de nosotros, normalmente soy yo, me desplazo en los días que concentramos las visitas en el clinic de forma como de despedida, como ya dejarlos allí, ¿no? Y un poco ellos también, esa figura tan de confianza durante años, también yo creo que les va bien que esté presente en ese último momento. Tenemos que elegir el momento adecuado de estabilidad clínica, de idoneidad emocional, e intentamos siempre, pues, la medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria, obviamente, pues, coordinarlo, que un paciente no se quede sin una dosis en hospital de día de fármaco endovenoso o sin una administración de subcutáneo en farmacia, ¿no? Es decir, siempre regular esto. A veces, obviamente, hay pacientes que nosotros les decimos a ellos que, bueno, igual no tenemos pendiente un programa una visita de transición, pero hay pacientes que por sus características, cambios vitales, que hay que hacer una toma de decisión en la que ya probablemente el equipo de adultos tiene ya que estar presente, pues obviamente hacemos eso que llamamos transición express. Y yo creo que una cosa muy curiosa que hicimos en la pandemia fue la transición a la inversa, que es una cosa que parece muy raro, pero se dio la circunstancia de que paciente que habíamos transicionado nosotros la mayoría de edad y que conocíamos de antemano, pues por un problema obviamente que muchos de vosotros vivisteis de colapso de vuestros centros, no podía ingresar en el Hospital Clínic por falta de camas y había dos disyuntivas, o mandarlo a otro centro de adultos o la familia misma solicitó también un poco si podíamos ingresarla, y la tuvimos ingresada aquí, le tuvimos valorando, le pusimos medicación, resolvimos un cuadro pseudooclusivo que tenía, por esa confianza que teníamos de los equipos y del paciente. Obviamente nuestro hospital pediátrico estaba viviendo en una situación muy diferente, sin todos esos agobios de la pandemia en hospitales de adultos, y lo pudimos hacer, con lo cual, pues bueno, siempre la vida nos enseña nuevas formas de hacer transición y transición a la inversa. Y lo último, debemos implicarnos más. Para un programa de transición, ya lo he dicho, importante el gasto pediátrico, gasto de adultos, el paciente, la familia y cuidadores. Pero obviamente, si queremos buscar una atención multidisciplinar, probablemente sea un buen momento para implicar en la medida de las necesidades enfermería, psicología, trabajadores sociales, ¿no? Esta es una foto que es, bueno, la verdad es que estamos muy guapos, Elena. Fuera de broma, estamos aquí el equipo del Clinic y el equipo nuestro, doctores Gemma Pujol, Vila y yo mismo, de parte del Hospital San Juan de Dios, y Laura, que es nuestra enfermera gestora de casos, y de parte de clínico, pues la doctora Ricard, que todos conocéis, y Marta Gallegos, que también es la enfermera de la unidad del clínico. Y simplemente un poco, bueno, tenemos que ser muy conscientes todos de lo que es la adolescencia. Esto me gusta mucho ponerlo porque es un momento crítico. Entonces, aquí el paciente pasa de ser un niño en el que su peso, sus soportes o sus apoyos son básicamente la familia, la escuela y los amigos, pasa a la adolescencia, donde cambian todos estos soportes, ¿no? La familia tiene menos importancia, los amigos tienen mucha importancia, el colegio, universidad o la formación, y la pareja, ¿no? Y para esto tienes que tener un equilibrio físico, emocional y social. Si se rompe ese equilibrio por culpa de tu enfermedad, por una enfermedad mal controlada, por una demora en el cuidado, pues lo que jugamos es que ese paciente pierda un poco esos soportes, esa estabilidad que le da, ¿no? Pacientes que dejan los estudios con todo lo que ello conlleva, o el deporte, que dejan de tener un poco de vida social o incluso de tener problemas de pareja, incluso también para amigos. Y entonces ese adolescente pues le estamos como cortando las alas que debería tener, ¿no? Y la familia la dejo siempre porque la familia siempre queda. Pero entonces, ya una última reflexión: si tratamos de ofrecer una atención multidisciplinar desde el punto de vista pediátrico a una atención multidisciplinar a nivel del adulto, pues en esa transición probablemente también deberíamos implicar cada vez más a esa visión inter o multidisciplinar que puede tener importancia en el paciente. Una última palabra, porque creo que es importante que lo sepáis y muchos lo sabéis: a raíz de todo esto, la experiencia de transición, se está desarrollando se está desarrollando este estudio que muchos ya conocéis y participáis, que es el estudio Butterfly, liderado por el equipo de gastroenterología, por el equipo de inflamatoria de adultos de la Princesa, en el que colaboramos pues varios centros también como co-investigadores principales. Y bueno, lo que se trata es eso, es decir, ver la hipótesis que los pacientes transferidos de pediatría a los servicios del adulto mediante un programa de transición estructurado tienen una mejor evolución clínica que aquellos que no realizan dicha transición. Los objetivos es evaluar el beneficio comparándolo fundamentalmente entre
comparando la situación entre a medio plazo durante el seguimiento de pacientes que han tenido un programa de transición estructurado versus aquellos que no han tenido un programa de transición estructurado, pacientes transicionados desde marzo del 2017 a marzo del 2020, y la idea de este estudio es llegar a unos 260 pacientes que nos permitan pues tener datos, ¿no? Estamos en ello y probablemente pues muchos de vosotros ya estáis participando, y si no lo conocéis, pero ya como digo, aquí hay muchos hospitales que ya están aquí, hasta 38 centros que participan, pues os podéis poner en contacto fundamentalmente con el equipo de Inflamatoria de la Princesa, que todos conocéis también, para formar parte. Y nada más, solo como conclusiones, la transición debería ser una prioridad, y aquí voy a poner un poco el dedo en la llaga, es decir, todavía no está contemplado como indicador del programa de certificación de las unidades de atención integral en GTQ, y debería ser sí o sí un indicador. Es decir, no puede ser que no tengamos como indicador en nuestro medio un programa de transición a medida de las posibilidades, en la medida de lo posible, pero debería estar contemplado como un ítem de calidad seguro, vamos. Constituye un índice de calidad, debería estar obligado en una unidad de referencia de inflamatoria pediátrica, pero también de adulto. Debería estandarizarse, pero al mismo tiempo debe ser un proceso individualizado, y eso es muy importante. El conocimiento de las barreras y las necesidades es esencial para conseguir un programa satisfactorio. Y una última frase: probablemente no hay una única forma de hacer la transición bien, hay que adaptarla a nuestro medio, pero lamentablemente hay muchas formas de hacerla mal, y no podemos permitirnos el lujo de no hacer una transición a nuestros pacientes con inflamatoria. Simplemente gracias, tenéis mi email, y aquí esta es una foto de nuestra unidad de inflamatoria pediátrica del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta excelente presentación. Y totalmente de acuerdo con que la transición debería formar parte de un criterio de calidad en las unidades de inflamatoria. Y antes de dar paso a Luis, simplemente recordaros que si tenéis preguntas o comentarios, podéis escribirlos desde ya en la plataforma. Y dicho esto, Luis, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, Elena, por tu invitación, y a GTQ y a Pfizer por el patrocinio, y gracias a ti también, Javier, porque es un placer compartir contigo esta charla. Y me gusta tu capacidad de ponerte en el lugar del gastroenterólogo de adultos que tienes, y porque nosotros creo que tenemos a veces el papel difícil aquí. A veces tengo la sensación de que somos el que no quiere el paciente ver bajo ninguna circunstancia, porque la atención pediátrica habitualmente es de calidad tanto real como percibida, ¿no?, por parte del paciente, mejor que la de adultos en muchos aspectos, ¿no? Bueno, ya ha hablado Javier del concepto en el que quiero insistir, en el concepto de transición, en el que quiero insistir en esta palabra de planificado, ¿no? Es básico que el programa de transición y el proceso de transición desde la atención pediátrica hasta la atención de adultos, y en particular en enfermedad inflamatoria intestinal, esté bien planificado desde mucho antes de que se lleve a cabo. Ahora comentaremos algo en este aspecto. Como digo, fundamental la planificación, fundamental la anticipación, para que luego no haya prisas, o para que luego no tengamos la sensación de llegar tarde, o de no haber anticipado, quizá valga la redundancia, con suficiente antelación los problemas que pueden surgir, y que en muchos casos van a surgir a lo largo del proceso de transición. Debe ser personalizado, esto es fundamental, porque si cada paciente adulto es completamente diferente, yo creo que esto es más importante, si cabe todavía, en el paciente adolescente. Y luego es fundamental la continuidad. Como comentaba antes Javier, no se nos puede perder ningún paciente, y esto es algo que desafortunadamente ha ocurrido en el pasado, y que tenemos que luchar entre todos para que no ocurra en el presente y en el futuro.
En resumen, el proceso de transición desde el punto de vista también de los gastroenterólogos de adultos debe ser flexible. Esto es importantísimo, tanto para los pacientes como para los proveedores de salud, tanto clínicos como administrativos y tanto pediátricos como de adultos. Ya hemos puesto de manifiesto, lo ha hecho Javier en su presentación, las diferencias obvias, ¿no?, de asistencia pediátrica y de asistencia en adultos. Aquí me gustaría destacar algunas, ¿no?, y hablar también casi de experiencia propia, ¿no? El tema de la familia. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, todos los principales problemas, que afortunadamente nunca han sido graves, pero que, bueno, que han podido dar lugar a situaciones de mini conflicto, me atrevería a decir, han venido determinados por nuestro manejo, en muchas ocasiones, casi me atrevería a decir que torpe, de los padres y de los familiares de los pacientes, con los que no estamos acostumbrados a trabajar de la manera habitualmente tan óptima o delicada con lo que le hacen los pediatras, ¿no? Afortunadamente, el conocimiento limitado por la enfermedad por parte de los pediatras ya comienza a ser excepcional, digo afortunadamente, y aquí dejadme que haga luego lo podemos comentar en la discusión, pero dejadme que haga un inciso. Yo creo que los pediatras tenéis que luchar para establecer CESURes, centros de referencia nacionales de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Debemos hacer todo lo posible para que los casos se centren en hospitales de excelencia, como por ejemplo San Juan de Dios en Barcelona. No tiene sentido que un servicio de gastroenterología pediátrica lleve 10 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Yo creo que es bueno que se concentren los pacientes en CESURes, y creo que es casi nuestra obligación luchar por ellos, ¿no? Obviamente, otro de los problemas importantes que nos encontramos es la toma de decisiones, que ya no debe ser de los padres, ¿no? Debe ser incluso desde el punto de vista legal, cuando estamos atendiendo a pacientes que son mayores de 16, ya no digamos mayores de 18 años. Bien, es verdad que esto además muchas veces está limitado por la autonomía de los pacientes, que no siempre es óptima, y aquí también tenemos mucho que hacer a lo largo del proceso de transición para intentar estimularla lo máximo posible. Por tanto, el cambio de las necesidades es obvio, y no solo médicas, ¿no?, sino también psicológicas y sociales, ¿no? Sociales, sociolaborales, hablamos mucho los gastroenterólogos de adultos en el caso de la enfermedad inflamatoria, o socioacadémicas, que es algo en lo que debemos centrarnos cuando estamos hablando de pacientes de transición. En definitiva, es fundamental que los adultos nos adaptemos a la asistencia de los pacientes adolescentes, y esto no puede hacerse de otra forma, desde mi punto de vista, que con un sistema de transición establecido y bien rodado, por así decirlo, ¿no? Siempre me gusta citar este estudio que parece que lo asumimos todos como algo que entra ya en nuestro ADN de médicos del siglo XXI, pero que fue absolutamente revolucionario cuando se publicó en Science en 1977, ¿no?, que es el papel que hablaba por primera vez del cambio del paradigma en la medicina, de la asistencia biopsicosocial. Esto es importantísimo, más si cabe, en un programa de transición, y debemos centrarnos en eso. Al hilo, además, de esto que comento y de lo que decía antes Javier, es fundamental integrar en los programas de transición la asistencia psicológica, la implicación de los trabajadores sociales, y aquí además quiero lanzar un mensaje de lo importante que es, desde mi punto de vista y en nuestra experiencia en Gregorio Marañón, de las enfermeras de práctica avanzada, que son de integrar estos tres aspectos de la asistencia a nuestros pacientes de una forma extraordinaria, ¿no? Es de estas cosas de las que nos gusta presumir. Bueno, el objetivo de los programas de transición pues es muy obvio, ¿no? Pero no debemos olvidarnos del concepto de atención continuada, ¿de acuerdo? No se nos pueden perder pacientes, y el paciente no puede tener la sensación de que ha habido un hueco en cuanto a un hueco temporal. Esto es, soy defensor de lo que llamo consultas conjuntas
gastroenterólogos pediátricos y gastroenterólogos de adultos desde tiempo antes de hacer la transición efectiva. Y la atención continuada debe incluir algo que también, si queréis, podemos comentar después en la discusión, pero que para mí es fundamental, que es el objetivo de normalizar el desarrollo físico, obviamente, social y emocional. Y dejadme que haga un inciso. Yo a veces me siento inseguro, sinceramente, porque por mucho que te lo estudies por tu cuenta, si no te lo han enseñado, no lo has aprendido, no lo has visto hacer a tus mayores cuando eras residente o adjunto joven, creo que a veces los gastroenterólogos de adultos tenemos un déficit formativo en cuanto al desarrollo físico de los ante la infancia y de la adolescencia, y que a veces echamos de menos teniendo en cuenta que recibimos pacientes que todavía tienen mucho por crecer o mucho por desarrollarse desde todos los puntos de vista médicos, ya no digamos sociales y emocionales. Y así que aquí sí que me gustaría pediros a los pediatras como uno de los puntos fundamentales del punto de vista del gastroenterólogo de adultos, que nos echéis una mano con la formación en medicina del desarrollo, porque nos hace muchísima falta, insisto, y casi hablo en primera persona, pero me temo que esto lo podemos extender a todos nuestros compañeros. Luego es fundamental enseñar al paciente a adquirir habilidades para llevar una vida independiente. Vuelvo a decir que esto requiere mucha verdad, yo creo que de las malas caras o de los mini conflictos que decíamos antes vienen dados porque no sabemos manejar bien a los padres, pero es que el paciente tiene que ser independiente y es el paciente a quien nos tenemos que dirigir y el paciente el que tiene que tomar sus decisiones y que tiene que ser autónomo, ¿de acuerdo? Y esto, el objetivo final, fundamental, no es otro que mejorar la calidad de vida de los pacientes, el control de la enfermedad de los pacientes y mejorar además de forma secundaria, pero que están implicados estrechísimamente con lo que acabo de decir, la adherencia al tratamiento y al seguimiento, porque esto en definitiva nos ayudará al control de la enfermedad. Importante también el concepto de que cuando hablamos de cuándo se debe hacer la transición, y es que seamos, lo decía al principio, flexibles, ¿no? La edad cronológica no debe ser el factor fundamental, aunque desafortunadamente desde el punto de vista administrativo, al menos en mi hospital, por ejemplo, un paciente que ha cumplido 16 años no puede ingresar o no puede ser atendido en urgencias del hospital infantil, ¿eh? Esto es algo que, por mucho que intentemos luchar contra ello, ya nos han dicho repetidamente que no se va a cambiar y no va a ser así, por mucho que el paciente siga en las consultas externas de pediatría, a veces hasta los 18, 19 o 20 años. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la edad cronológica no sea el factor fundamental a la hora de transicionar al paciente y ser flexibles teniendo en cuenta grado de madurez emocional. El estado médico, lo decía antes Javier, es importante hacer una transición definitiva al paciente cuando está en remisión, esto es básico, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta, obviamente, y esto enlaza con el grado de madurez emocional, las habilidades sociales del paciente, que sea capaz de llamarnos, que sea capaz pues, de poner un correo electrónico, que sea capaz de entender el tratamiento que lleva, de aprendérselo, de poder decírselo al médico o a la enfermera. Debemos tener en cuenta también factores culturales, formativos, de escolarización y obviamente los cambios vitales propios de la adolescencia, ¿no? Quizá una menarquía un poco tardía con todo lo que ello conlleva no sea el momento ideal para decirle a una paciente, mira, ya te dejamos de ver aquí, definitivamente te tienen que ver los adultos. Pienso como ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, edad cronológica, hombre, entre 16 y 20 años, yo creo que más allá de los 20 años, desde mi punto de vista, tiene poco sentido que al paciente lo sigan viendo los pediatras. El paciente debe ser independiente de los padres en cuanto a su autocuidado de salud, debe ser capaz de tomar decisiones informadas, por tanto, de ser autónomo, debe conocer su enfermedad. Aquí es importantísimo también, por ejemplo, se me ocurre el papel de las enfermeras de práctica avanzada o el papel de webs como G-Educa Inflamatoria que promueve GTQ y que es extraordinaria y que nosotros recomendamos activamente a todos los pacientes del programa de transición y a sus familias,
Obviamente el paciente se tiene que sentir cómodo con el equipo de adultos y para esto es fundamental hacer consultas conjuntas desde bastante antes del momento de transición efectiva. Yo creo que no hay que insistir en ello. Debe haber gastroenterólogos de adultos especialmente dedicados a enfermedad inflamatoria intestinal. Como decía antes, el paciente es bueno que esté en remisión clínica y que incluso en situación de remisión el paciente sea capaz y tenga conciencia de la importancia de la adhesión al tratamiento. Bueno, aquí os dejo, por supuesto, mi charla está disponible para todo aquel que me la pida. Os dejo el protocolo del Gregorio Marañón. Nosotros empezamos desde los 11 años a conocer a los pacientes, ¿de acuerdo? Y a empezar a visitarlos junto con los pediatras en sus consultas o en su hospital de día, para luego iniciar de forma efectiva la transición entre los 14 y más bien los 16 hasta los 18 años, teniendo en cuenta factores de los que os he hablado antes. Y luego, esto es fundamental, con un modelo de informe muy bien estructurado en el que se incluyan pues, todo lo que debe incluir un informe clínico de un paciente en general y en particular en el caso de un paciente que transiciona y al que previamente no conoces y que tiene una enfermedad crónica a veces de muchos años de evolución. Y esto no solo tiene que ser luego lo comentaré, ¿no? No solo tiene que ser algo que tú recibas como un papel, no, debe ser algo que el pediatra te cuente. En las sesiones de transición que, por ejemplo, hacemos en nuestro centro antes de conocer de forma física, por así decirlo, a los pacientes. Antes de que nosotros nos presentemos como gastroenterólogos de adultos a los pacientes, ya conocemos el informe del paciente, pero no solo porque lo hayamos recibido y lo hayamos leído, sino porque el pediatra nos lo ha contado en sesiones de transición que en nuestro hospital en concreto tienen lugar cuatro veces al año, en el que vamos contando todos los pacientes que van a transicionar a lo largo del siguiente trimestre, ¿no? Vale. ¿Y por qué lo de la transición? Ya lo ha comentado Javier, porque esto tiene beneficios y esto ya se ha demostrado que tiene beneficios objetivables. Esto se acaba de publicar, está todavía en la versión no editada, en la versión en prensa, ¿no? Este es un estudio que intenta demostrar, comparando un grupo de pacientes a los que se hace transición con visitas conjuntas entre gastroenterólogo pediátrico y gastroenterólogo de adulto, con un grupo en el que no se hace una transición estructurada y en el que ya se demuestra algo tan sencillo pero tan ilustrativo como que el número de brotes que tienen los pacientes después de la transición es significativamente mayor en aquel grupo de pacientes que no han tenido una transición estructurada y conjunta que en aquellos pacientes en los que sí lo han hecho, nada más y nada menos. Este es otro estudio en el que también se pone de manifiesto la correlación entre una transición adecuada y la calidad de vida percibida por los pacientes después del proceso de transición. Un estudio recién publicado también por el grupo italiano de enfermedad inflamatoria intestinal. Y otro más que se publicó en 2019 y en el que se demuestra, es verdad que es un estudio retrospectivo que tiene relativamente pocos pacientes y que por tanto tiene sus limitaciones, pero que demuestra nada más y nada menos que el porcentaje de pacientes con complicaciones relacionadas con la enfermedad inflamatoria e incluso con intervenciones quirúrgicas relacionadas con la enfermedad inflamatoria o con aspectos tan importantes como el retraso puberal en la adolescencia o como la dosis acumulada, luego hablaré de ello, ¿no? de radiación por pruebas diagnósticas, es muchísimo peor en aquellos pacientes en los que no se lleva a cabo un programa de transición estructurado. Es decir, ¿por qué hacemos transición? Porque les sirve a nuestros pacientes para tener un mejor control de su enfermedad y un menor número de complicaciones, ¿no? Y además es que ahorra dinero, es capaz de ahorrar dinero. Este estudio así lo demuestra también, ¿no? Y luego, ¿qué barreras nos encontramos? Este estudio lo ha comentado Javier antes. Dejadme que os ponga las que para mí son más importantes desde el punto de vista de los gastroenterólogos de adultos. Esto es una encuesta que ya tiene algunos años y que espero que haya mejorado, pero como ahora diré, no del todo.
¿eh? Insuficiente conocimiento de la historia clínica y de los tratamientos recibidos por parte de los pacientes y que nos llegan a nosotros también por una falta relativamente frecuente de un informe completo por parte de los pediatras. Esto afortunadamente cada vez ocurre menos. Luego, desconocimiento de los proveedores de servicios de salud, tanto clínicos como administrativos por parte de los pacientes, ¿eh? Y esto pensamos siempre cuando hablamos de esto de los servicios de salud administrativos de los proveedores de seguros médicos privados en Estados Unidos, pero es que en España a veces el sistema sanitario es un auténtico misterio y una auténtica complicación para los pacientes adolescentes y que tienen que conocer bien cómo se hace, pues desde pedir una cita hasta solicitar una baja, hasta solicitar una incapacidad, hasta solicitar una libre elección de especialista, por ejemplo, ¿no? Y luego, otra cosa importante que comentaba antes y que a mí me parece importantísimo y que aquí sí que hablo en primera persona, es uno de mis principales hándicaps, ¿no? Que es una falta de competencia para evaluar aspectos del desarrollo de los adolescentes, tanto psicosocial como, desde luego, clínico, puramente médico, ¿no? Necesitamos formación en biología del desarrollo, en aspectos de crecimiento, en aspectos de desarrollo sexual, en aspectos de desarrollo madurativo psicoafectivo, que francamente, vuelvo a decir, por mucho que intentemos estudiar por nuestra cuenta, creo que es un hándicap importante, ¿no? Esta encuesta la publicamos nosotros hace un par de años, la coordinó César Sánchez, que es el encargado de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica de mi hospital, y participamos. Y fijaos aquí, barreras que identificamos en esta encuesta en el que probablemente muchos de vosotros participasteis, ¿no? Existencia de protocolos estructurados de transición solo en un 42% de los centros, ¿no? Yo antes decía, como dicen en la radio, a micrófono cerrado antes de empezar esto, que para mí lo más importante de la transición es que me parece inconcebible hoy en día no tenerla, ¿no? Yo creo que es básico que todos los centros que atienden a enfermedad inflamatoria intestinal, tanto pediátrica como adultos, tengan un protocolo estructurado de transición. Luego también demostramos un insuficiente conocimiento de la historia clínica y tratamientos recibidos por parte de los pacientes, como decía en la encuesta norteamericana que acabo de comentar. Desde luego, la falta de autonomía y madurez por parte de los pacientes, que esto es palmario y muy crítico en algunos casos, en más de los que desearíamos, ¿eh? Y a veces nos estamos encontrando a pacientes, bueno, pues que hace 100 años tendrían 3 hijos y habrían ido a la guerra, y tendrían una familia y trabajando. A veces, caray, que nos podemos poner muy exigentes, pero es que nos encontramos con niños, ya no podemos decir niños, que tienen una falta de autonomía que es tremenda, ¿eh? Luego, falta de confianza y recelos a la transición por parte de los padres. Esto también es muy importante y, como decía, es una fuente frecuente, bueno, afortunadamente no mucho, pero bueno, dentro de lo que cabe de conflictos, ¿no? Falta de recursos materiales y tiempo de consulta. Aquí vuelve a darse uno de los problemas que tenemos en general en el sistema sanitario público español, ¿no? Que es que funcionan las cosas mucho por voluntarismo. Esto está muy bien y además no debe faltar nunca, pero necesitamos recursos materiales, ¿no? Y como decía antes, nuevamente, insuficiencia de formación en medicina de adolescentes, ¿vale? Esto es una revisión sistemática que sí que quería comentar porque se acaba de publicar y me ha parecido muy interesante porque viene a revisar los factores, bueno, viene a revisar, mejor dicho, los estudios que han evaluado los factores a la capacidad de llevar a cabo un proceso de transición adecuado, ¿no? Comunicación, duración de la transición, satisfacción del proceso por parte de los pacientes, perdón, y adherencia en cuanto a factores positivos o, por ejemplo, salud mental en cuanto a un factor negativo importantísimo que puede afectar a la capacidad de hacer una transición adecuada. Luego, otra de las cosas importantes que nosotros tenemos en cuenta a la hora de recibir a un paciente
adolescente que viene de una historia muchas veces de muchos años de evolución de enfermedad inflamatoria intestinal es valorar la repercusión en el adulto de la terapia iniciada en la edad pediátrica. Aquí no me voy a entretener mucho, pero es importante conocer bien la historia de tratamiento esteroideo que llevan los pacientes, porque muchas veces nos encontramos con pacientes adolescentes que vienen con retrasos de crecimiento relacionados con enfermedad ósea metabólica, a su vez determinados por haber recibido esteroides en la edad pediátrica de forma repetida, en forma de múltiples ciclos, y esto lo tenemos que saber porque es el desarrollo de enfermedad ósea metabólica en la edad pediátrica, que es un evento importante, significativo y frecuente en los niños con enfermedad inflamatoria intestinal, es probablemente el principal determinante, y esto a su vez está determinado fundamentalmente por la dosis acumulada de prednisona de retraso del crecimiento en nuestros pacientes. Es fundamental que conozcamos bien la historia de esteroides que han llevado nuestros pacientes. En este sentido, es fundamental en aquellos pacientes en los que sospechemos o que pensamos que están en riesgo o que tienen una confirmación de retraso de crecimiento, asegurar aporte nutricional adecuado a lo largo del proceso de transición, asegurar, monitorizando la actividad y la extensión de la enfermedad, un control estrecho de la misma, no solo en términos clínicos, sino también endoscópicos, radiológicos o incluso histológicos. Es fundamental desde nuestro punto de vista que ya desde el principio se aborde de forma interdisciplinar endocrino que hay endocrino de adultos. La utilización, obviamente, esto no hace falta repetirlo, de fármacos que disminuyan la utilización de esteroides, y luego la evaluación global, incluyendo factores psicosociales de aspectos de retraso de crecimiento. Luego, tener en cuenta también en los pacientes en los que se inician tiopurines en la edad pediátrica el riesgo de linfomas. No me voy a entretener en esto. No os olvidéis de que la mayor parte de los linfomas que vemos los vemos en pacientes con Epstein-Barr negativo y que se contagian y que tienen un linfoma asociado a Epstein-Barr y que se contagian cuando están tomando tiopurinas. De hecho, ECO recomendaba en sus guías ser muy prudentes a la hora de utilizar tiopurinas en jóvenes, especialmente varones Epstein-Barr negativos. Y luego los anti-TNF, también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que desarrollen complicaciones tardías cuando se han iniciado en la edad pediátrica. Afortunadamente tenemos algunos estudios de largo plazo de niños que han recibido tratamiento anti-TNF y que se han hecho mayores, por así decirlos, y en los que hemos visto en estudios de práctica clínica, este norteamericano o este francés, o este norteamericano también con adalimumab, en el que el riesgo este es bajo, pero bueno, en cualquier caso tenemos que tenerlo en cuenta. No solo debemos además valorar la repercusión en el adulto del tratamiento, sino también de las pruebas diagnósticas. Esta es una gráfica que yo colgué hace muchos años en el tablón del aula de mi servicio para que a ningún residente se le olvidara que hacer un TAC de abdomen es el equivalente más o menos en cuanto a radiación a hacerse 500 radiografías de tórax, para que no se nos olvide nunca, ¿no? Vamos, que hacerse 5 TAC de abdomen equivale a estar expuestos a un accidente nuclear, ¿no? Nada más y nada menos. Insisto, a veces esto nos olvidamos frecuentemente, ¿no? Y tenemos que saber que, y esto ya hay gente que lo ha puesto de manifiesto en estudios observacionales, que a veces los niños que recibimos cuando se hacen mayores en los procesos de transición han recibido muchísima radiación ionizante a lo largo de su infancia. Yo creo que cada vez esto se evita menos. En este sentido, la estandarización del empleo de la resonancia magnética intestinal o de la ecografía intestinal hace que yo tengo la sensación de que esto se quede antiguo, esta diapositiva que he puesto, ¿no? Pero en cualquier caso debemos tener en cuenta también cuando nos llegan los niños. Bueno, recomendaciones que me vais a permitir que me atreva a recomendar a los pediatras. La transición debería comenzar en el momento del diagnóstico, y esto es importante porque, aunque solo sea porque nosotros vemos muchos más pacientes y tenemos más experiencia global en el conocimiento y en el manejo de la enfermedad. Yo creo que no es tontería que si hay dudas con el manejo del
de un paciente con un brote grave de enfermedad inflamatoria intestinal, aunque tenga 6 años, pues que se pueda comentar con el gastroenterólogo de adulto, porque creo humildemente que podemos echar una mano, ¿no? Y además es bueno que conozcamos a los pacientes cuanto antes. Es importante también que preguntemos, o que preguntéis, mejor dicho, al paciente por las expectativas del proceso de transición, para que nosotros, los gastroenterólogos de adultos, nos podamos amoldar a ellas, ¿no? Y hacer una transición muy personalizada. Informar al paciente sobre la enfermedad y el plan de tratamiento, ¿de acuerdo? Vosotros dejáis a niños que ya están creciditos, y que creo que pueden entender perfectamente lo que les contéis acerca de su enfermedad. Es importante también que deis a los pacientes la oportunidad de ser visitados sin sus padres, porque esto nosotros lo vamos a hacer. Y esto a veces también es una fuente de conflicto, aunque solo sea para preguntarles si tienen relaciones de riesgo, o si fuman cannabis, o si beben alcohol, ¿no? ¿De acuerdo? Es importante además que remarquéis las diferencias entre los cuidados pediátricos y los de adulto, para que luego los pacientes no se lleven chascos, por así decirlo. Y fundamental, conocer al equipo de adultos y trabajar en conjunto. Y recomendaciones que también me atrevo a hacer a mis compañeros gastroenterólogos de adultos y a mí mismo, ¿no? Que no se me deben olvidar nunca: colaborar con el pediatra antes del momento de la transferencia, conocer a los pacientes anticipadamente, mucho antes de la transición efectiva. Nosotros tenemos muy buena experiencia en este aspecto. Desde luego, ser comprensivo, a veces no es fácil, pero es nuestra obligación, no cabe duda, con el desconocimiento tanto de padres como de pacientes. Educar al paciente no solo en aspectos médicos de su enfermedad, sino en aspectos administrativos del sistema de salud de adultos. Desde luego, contemplar, esto es básico, una posible mayor duración de las visitas, al menos al principio, ¿no? Aceptar que los padres quieran seguir teniendo un papel importante. En definitiva, tenemos que ser muy humildes, ¿eh? Y luego, continuar con lo que ya han debido empezar a hacer los pediatras en cuanto a estimular medidas destinadas a promover la autonomía del paciente. Finalmente, en conclusión, comunicación efectiva, y me atrevo a decir afectiva, entre todos los implicados, ¿de acuerdo? Para asegurar, primero, si las cosas son agradables, es mucho más probable que las cosas salgan bien. Y en este sentido es otra de las cosas que me gusta presumir de nuestro hospital. Es realmente agradable trabajar con los pediatras con los que trabajamos, ¿de acuerdo? Y esto además debemos incidir en este punto que pongo aquí, ¿no? Es fundamental, esto parece mentira que lo tengamos que recordar, ¿no? Pero es fundamental asegurar la recepción y la comprensión de la información entre emisor y receptor, ¿no? Y para esto, como decía antes, no solo es fundamental que tengamos un informe, ¿de acuerdo? Sino que es fundamental que el pediatra nos cuente el informe, ¿de acuerdo? Para que no haya malas interpretaciones. Por supuesto, conocer expresamente las necesidades del paciente y a su familia para adaptarnos a sus expectativas, ¿de acuerdo? Y ser humildes e individualizar, ¿de acuerdo? La continuidad de cuidados es fundamental. No se nos pueden quedar pacientes perdidos, ¿de acuerdo? Fundamental que contribuyamos entre todos, pediatras y gastroenterólogos de adultos, a que los pacientes adquieran responsabilidad mía. La calidad percibida, que muchas veces, y porque se ha llenado tanto la boca de mucha gente a hablar de calidad percibida, olvidando la calidad real, pero nos olvidamos de la verdadera importancia de la calidad percibida, porque calidad percibida significa confianza. Confianza de los pacientes, confianza de sus familiares, de sus padres, confianza de los pediatras que nos están transfiriendo a sus niños, ¿no? Por así decirlo, con los que tienen una relación que muchas veces yo he podido comprobar, bueno, como nos pasa también a nosotros, ¿no? Después de años, pero que trasciende a lo puramente profesional, ¿no? Necesitamos ganarnos su confianza, y para esto, insisto, calidad percibida significa confianza por parte de todos, de médicos, de pacientes, de familiares de pacientes y de los pediatras que nos transfieren a los mismos. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que os tenía que contar, y ahora estaré encantado de responder a las preguntas que vayan surgiendo. Hola. Muchísimas gracias a Luis por esta charla tan inspiradora. No hay preguntas del público todavía, y la verdad es que estamos un poquito fuera de tiempo, pero sí que me gustaría
Para los asistentes a este webinar que todavía no tienen un programa de transición o un mini programa de transición, que vosotros muy brevemente les pudierais dar algunos consejos, algunos tips, algunos mínimos para empezar sus programas, porque no hace falta decir que el programa de transición es esencial. Yo creo que con vuestras charlas queda mucho más que establecido, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué les podemos decir a estos profesionales que todavía no tienen establecido este programa? Javier, Si si queréis quieres, empiezo empieza yo. tú. Sí, bueno, yo creo que lo hemos dicho Luis y yo, ¿no? Es decir, es fundamental buscar una forma. Lo primero que creo que habría que hacer es establecer equipo entre el pediatra gastroenterólogo y gastroenterólogo de adultos, es decir, sentarse, lo primero, diseñar una forma de actuar conjunta, es decir, qué se puede hacer. Probablemente en los centros que no tienen transición, probablemente quizá pues son centros que el peso de los pacientes derivados de pediatría no es muy importante. Eso puede ser un hándicap, pero también puede ser una ventaja, porque al final encajar eso dentro de la actividad quizá saturada que tenemos todos, pues en los servicios de adultos, pues quizá también nos favorece, ¿no? Que buscar un hueco. Al pediatra yo creo que tiene que implicarse y a veces cerrar el círculo vicioso ese de que yo tengo un poca experiencia y yo no sé mucho, yo no me puedo implicar más, pues al final hay que implicarse, hay que reconocer la importancia del proceso, hay que reconocer la trascendencia de lo que hacemos sobre la enfermedad. Yo siempre lo digo, nosotros los pediatras tenemos un papel muy importante, una gran responsabilidad, porque depende mucho de lo que hagamos muchas cosas del futuro de los pacientes, es decir, cómo lo abordamos, cómo lo tratamos, cómo conseguimos la remisión, cuánto tiempo ellos están libres de actividad. Eso va a determinar cosas en el futuro de manera importantísima, con lo cual quiero decir que hay que intentar hacer una asistencia correcta del lado de los de adultos. Si tú tienes la ventaja de tener un equipo de adultos, hay que juntarse a ellos, hay que pegarse a ellos, hay que intentar sacar lo mejor y enfocarlo al paciente, y un manejo conjunto desde, como ha dicho Luis, totalmente de acuerdo, un conocimiento, si hay la posibilidad desde momentos precoces de la enfermedad, de conocer ya al paciente, seguro que luego se puede encontrar una forma viable de establecer la transición. Sentarse, hacer equipo y mirar y preocuparse y estar concienciados ambas partes de lo que es mejor para el paciente. Luego ya de ahí, una vez que se reconozca todo, pues intentar diseñar la forma más fácil o más factible en dependencia del centro, de las características, de la casuística, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental el sentarse conjuntamente y pensar y diseñar. Gracias, Javier. Luis, ¿algún Yo truco? quería comentar una cosa que a veces me critican mucho en mi servicio y en parte con razón, ¿no? Pero no podemos esperar a que nos ponga la dirección cursos físicos, una consulta, agendas específicas. Esto es algo por lo que tenemos que luchar, pero después de poner todo de nuestra parte. Quiero decir, a veces criticamos, lo decía antes, que decimos, no pueden funcionar las cosas por voluntarismo. Sí, tienen que funcionar las cosas por voluntarismo porque somos médicos, trabajamos en un servicio público con recursos limitados, y si no ponemos voluntarismo y ganas de trabajar, aunque nuestros jefes administrativos no nos lo pongan fácil, apaga y vámonos. Tenemos que querer hacer transición, tenemos que conocer a los pediatras, llevarnos bien con los pediatras, tenemos que hacer nuestros programas estructurados y luego las agendas específicas, los huecos específicos e incluso el sitio físico específico ya llegarán. Nosotros llevamos más de 10 años haciendo transición reglada y seguimos yendo a ver a los niños en huecos que nos buscamos en nuestra consulta, porque no tenemos un día específico para hacerlo, ¿no? Quiero decir que lo ideal es empezar desde el principio, pues, como si fuéramos ricos, ¿no? Con todo estructurado y todo hecho y todo perfecto y nuestros huecos libres, pero esta no es la realidad. No podemos dejar de hacer transición por el hecho de no tener un apoyo administrativo, por el hecho de no tener huecos, y vuelvo a insistir,
está bien que sigan funcionando las cosas por voluntarismo, sinceramente os lo digo, porque además creo que es nuestra obligación y además está muy bien, ¿no? No pasa nada por dar un poquito de más, ¿no? Que nos quejamos Sobre mucho todo cuando desde mi ves, punto de sobre vista. todo cuando ves los resultados, ¿no? Que tenemos tan Ahí claro que está, merece la Javier, pena. ahí está. Claro que merece la pena. Claro que merece la pena el esfuerzo extra, el ir con la lengua afuera. Merece la pena. Es que si nos olvidamos de esto, no lo sé, Tal cual, ¿no? Luis. Yo estoy Igual no completamente de tengo acuerdo. razón, ¿eh? ¿No? Es muy criticable lo que digo y lo entiendo, pero yo os animo a... Bueno, uno puede ser más talibán o menos talibán. Lo cierto es que, como decía Javier, nosotros, por ejemplo, que trabajamos juntos desde hace ya unos cuantos años, nuestros centros están separados por 1 kilómetro y pico. O sea, no es un aspecto de me escapo de un momentito para ver este paciente, sino que realmente tenemos que buscar el momento y habitualmente es un momento que probablemente sea un tiempo que nosotros tenemos reservado para otra cosa que no sea asistencia, ¿no? Pero bueno, como tú dices, el voluntarismo existe, la esencia médica yo creo que un poco es esto y después, como dice Javier, cuando ves que las cosas funcionan, pues no lo quieres dejar de hacer, ¿no? Chicos, a mí me sabe Bueno, fatal porque yo yo quería estaría añadir hablando con una, vosotros. Dime, Javier, Elena, una cosa única, disculpa. Luis. CESUR de inflamatoria Jesús, pediátrica presentado en el Ministerio, ya en marcha, aprobado en primera instancia y esperemos que salga en breve. Lo sé porque fui uno de los correctores. Es básico, Javier, es básico. Pues estamos en ello. Muy bien. yo creo que es un paso adelante, sin duda, para los niños. Ah, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Luis, muchísimas A gracias vosotros. a GTQ de nuevo, a Pfizer, a todas las personas que os habéis conectado esta tarde al webinar. Desearos a todos unas felices fiestas, que el año que viene sea un poquito mejor y nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.